Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por acá. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo están? ¿Cómo anda la cosa, Henry? ¿Cómo anda, Ana? Anita, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Juan, ¿qué tal? Lourdes, Palomo, ¿qué tal? Un saludo a todos, a tu papá y a toda la familia. Bueno, por aquí estoy viendo. Iliana también, buenas noches. A Claudio, que está aquí a mi lado, ya parece conectado, así que... Yamila, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo tú andas? Rodolfo Díaz también, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo tú andas, Yamila? Un saludo para ti. Ángel también, un saludo. Alberto también. Armando, hola, ¿cómo tú andas, Armando? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? María, Miguel también, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? María Luisa también. Hola, ¿qué tal? Ricardo. Bueno, por acá un poco lluviosa la noche, no sé cómo estarán por los distintos rumbos de ustedes, pero por acá por lo menos más fresca, pero con lluvia, ¿no? Marcos también, ¿qué tal? Hola. Hola, también Dani, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo tú andas? Jorge. ¿Qué tal? Denia también, Bartolo, hola Bartolo, Liliana, ¿cómo vas? También Francis, hola Francis, ¿cómo tú vas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo anda el tiempo por allá? Elsa también, un saludo para ti. Anda. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que ya voy comenzando. 10 días que hoy, 7 de Sí, octubre. hoy es lunes 7 de octubre, así que vamos a ver qué tal va la semana, que tiene varias cosas en el camino. Hola Mercedes también, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo tú andas? No creo, Odalis también, no creo que lo que va a ocurrir va a ser, las cosas de la semana van a ser tan inesperadas, pero bueno, sí por lo menos van a ponerle un poquitico nos va a dar un poco de idea por dónde se está moviendo el régimen. Así que buenas noches. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, claro, te pido también que la gente comparta si pueden. Sí, por supuesto, claro. Bueno, pero lo puedes ir diciendo tú mismo. Por favor, compartan para que se mueva bastante la información. Bueno, como les decía, vamos a analizar. Primero quisiera empezar hablando de la situación de Xiomara, que en estos últimos días hemos visto las fotos de ella y cada vez se ve más débil. Realmente un poco preocupante su estado de salud porque ya lleva ya meses enferma con una fiebre sostenida de 39 grados centígrados, 38 y tanto. Y realmente es una mujer fuerte porque ha aguantado todo este tiempo, pero evidentemente ya su cuerpo se va resintiendo y su rostro sobre todo, y muy delgada. Y hay mucha preocupación porque evidentemente toda esta variación de, de los diagnósticos permanentemente no se sabe, o sea, no se sabe qué hay detrás, cómo está realmente, la seguridad del Estado manipulando, al final es muy lamentable lo que está pasando y ella misma también se siente como un poco perdida de cuál es su estado. Y por supuesto, algo que ha llamado la atención es que estar poniendo todo el tiempo en duda el tema de que puede tener tuberculosis dificulta la posibilidad de que ella salga a otro país para atenderse, o que se hagan gestiones para que salga a otro país para atenderse y ver un diagnóstico real de lo que ella tiene, ¿no? Un día le dicen que tiene tuberculosis, otro día después le dicen que puede tener cáncer y así entre una cosa y otra, pero lo concreto es que ya lleva meses en ese estado de salud, realmente muy débil, y vamos a ver que hay que seguir dándole más visibilidad. Me parece que el caso de Xiomara es un caso realmente muy lamentable que, si bien se ha mostrado en algunos casos, en algunos momentos, pero no ha tenido toda la visibilidad y el pronunciamiento de organismos internacionales. Amnistía Internacional no ha dicho nada, Human Rights Watch tampoco ha dicho nada, otras instituciones de derechos humanos no han dicho nada. Tampoco hemos visto que políticos, excepto por ejemplo un eurodiputado
que en algún momento hizo un video directo sobre la situación de Xiomara. No hemos visto ninguno de los legisladores cubanos americanos referirse a la situación de Xiomara, que realmente es una mujer guerrera, una mujer que está en esta situación crítica, pero hay que hacer todo lo posible porque pueda salvarse. Realmente yo diría que, aunque no es evidente, pero tanto tiempo sostenido en esta situación que está, empieza a debatirse ya entre la vida y la muerte. Yo creo que hay que tener conciencia de esto. Seguiremos todos los miércoles mostrando toda la información, o sea, estamos haciendo algunos trabajos, algunos materiales también audiovisuales para darle visibilidad, pero realmente me parece que hay que ayudar, hay que tratar de mostrar todo eso, enviarle mensaje a los legisladores, a todos los políticos que se pueda, figuras, actores del mundo de la política o del tema de derechos humanos, para que esto se muestre. Me parece que hay que ponerle mucho más divulgación. Está el caso también de Silverio Portal Contreras, que todos recuerdan que hace un tiempo atrás le habíamos hablado, se había movido su caso, le habían prometido que iban a liberar, y ha sido mentira. Hace unos días lo llaman y le dicen que no va a ser liberado, y el hombre también está en un estado de salud delicado, y es un hombre mayor con varias enfermedades, y lo engañan, la seguridad del Estado lo engaña diciendo que lo va a liberar y no lo hace. Esta semana sí, o la semana pasada sí, tuvimos la buena noticia que Nieves, una dama de blanco, fue liberada, cumplió la sentencia, ya está en la calle, aparentemente. Bueno, se cayó la señal, continuamos, esperemos que funcione. Le decía que en el caso de Nieves, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, parece que está bien de salud. Ojalá que pueda empezar a rehacer su vida. Está el caso también de Santiago de Cuba, los activistas de UNPAC, incluido José Daniel, ya llevan varios días presos. Están que si hay una denuncia, que si no hay una denuncia. Todos sabemos bien cómo la seguridad del Estado se maneja en toda esta situación. Me parece que tiene que existir toda la visibilidad. En el caso de ellos hay buena visibilidad. Me parece que hay que incrementar todo el movimiento, todas las denuncias, porque el régimen está en un momento donde está tratando de aplastar, como he dicho varias veces, cualquier disenso, cualquier oposición. Hoy hubo una reunión donde la Sociedad Interamericana de Prensa se refirió a la situación de los periodistas cubanos. Vimos varios artículos. Y ese es un tema que queremos después tocar, mencionado con todo el tema de la represión. Quiero primero tocar otros temas primero. La visita de Medvedev en el escenario regional, con Venezuela, todo lo que está pasando con el tema del petróleo, lo que estamos viendo desde acá adentro. Y después de eso, bueno, sí quiero ya entrar en este otro punto del periodismo, de lo que ha salido en estas reuniones, de lo que estamos viendo de la represión. Pero sí quisiera romper con el tema de Rusia, la reciente visita de Dmitry Medvedev acá a Cuba. No sé ustedes cómo, toda la información que han recibido. Nosotros por acá lo que hemos tenido es un bombardeo intenso de propaganda, con imágenes, spots, para mostrar de que el régimen está siendo sostenido por Rusia y por China principalmente. Es lo que ellos están tratando de mostrar todo el tiempo. Y por supuesto su relación con Venezuela, pero en este caso sí se han esforzado mucho por mostrar que existe el apoyo de estos dos países. Salió la noticia, o bueno, se firmaron algunos convenios, sobre todo en tema de transportes, telecomunicaciones, y hoy sale la noticia de que van a dar alrededor de 200 millones de dólares para los ferrocarriles, ¿no? Para el sector de transporte. Yo quería mencionar algo con respecto a este punto, ¿no? Porque se ha estado diciendo, reiteradamente, que Rusia no tiene posibilidades de sostener al régimen, de que tampoco, que ha venido principalmente por la deuda que le deben. Bueno, una parte ya había sido condonada de cuando la antigua Unión Soviética, pero se ha mencionado que en los últimos tiempos la deuda que el régimen cubano tiene con Rusia ha sido el principal motivo de la visita de Medvedev acá. Y yo no dudo que ese es uno de los temas que se ha tocado, pero discrepo un poquito, porque mi impresión es que los rusos están buscando posicionarse en la región. Ya venían haciéndolo desde hace un buen tiempo.
han tenido tiempo, o sea, posibilidades en los últimos tiempos, dado la lentitud del proceso venezolano, de irse acomodando más en este país. Y hay algo que a mí me parece que es evidente, y he estado buscando alguna información y claramente está ocurriendo. Maduro está hipotecando Venezuela, y quienes sostienen el orden en Venezuela es el régimen cubano. A mí me parece que aquí hay un acuerdo muy claro. Los rusos entienden perfectamente bien que el régimen cubano es quien puede mantener el orden, porque ya tiene montada la estructura, los servicios de inteligencia operando en el ejército y todo. Los rusos me parece que entienden perfectamente bien que el régimen cubano es quien puede mantener el orden en Venezuela, que el régimen cubano constituye un aliado importante en la región, no solamente por la posición geográfica, sino por toda la estructura que tienen, y en especial acá con todos los recursos que hay en Venezuela. Y ellos han asumido, y lamentablemente para los venezolanos, el castrochavismo está hipotecando el país a dos potencias principalmente, a China y a Rusia. La cantidad de recursos naturales que tiene Venezuela están siendo regalados a estos individuos. Hay empresas rusas, por supuesto, que están ya metidos en el negocio e interesados en mantener. Y si bien ellos saben que en este momento ni el régimen chavista ni el régimen cubano tiene posibilidades de pagarle, a mí me parece que ellos están explorando, viendo que sigue corriendo el tiempo y que Venezuela no cayó con la velocidad que se creía. Ellos están explorando la posibilidad de asentarse, ¿no? Más todas las deudas que tienen allá. En el caso de los chinos también es igual. Sabemos que los chinos tienen toda esta lógica de trabajar a mediano y largo plazo. Creo que es lo que también están viendo en Venezuela. Y si bien están cuidadosos por todas las sanciones que hay de Estados Unidos, me parece que están corriendo algunos riesgos o tomándose un poquitico de más tiempo que en un momento inicial parecía que se iban a tomar. Y en ese sentido, me parece que la lógica de los rusos, de Putin y su gente, con respecto a Cuba, es que Cuba es el aliado necesario para mantener el orden en Venezuela. Es el capataz. Sí, es el quien logra, es como la empresa de seguridad, es como la empresa de seguridad que puede mantener el orden allá en Venezuela. Y en ese sentido, creo que es que han venido a poner aquí inversiones para tratar de sostener al régimen, que no colapse, que las sanciones de Estados Unidos no lo golpeen con la severidad que debe hacerlo. Y en ese sentido creo que fue el viaje de Medvedev y todos estos acuerdos que están intentando mostrar. Claramente no hay nada, en mi opinión, no hay nada aquí escrito, porque la situación interna es bastante delicada. Ellos todavía han ido desmontando muchos sectores y todavía ahora mismo el país está trabajando, digamos, con mucha lentitud. Hay centros de trabajo cerrados, hay personas que fueron a las casas, servicios de transporte interrumpidos. Según esto han activado algunos, pero de todas formas son muy esporádicos. O sea, el país todavía está en una situación muy complicada, pero no creo que no se debe quitar valor a la posibilidad que ellos están buscando con respecto a que Rusia los sostenga o los apoya. A mí me parece que es algo importante, es un dato importante a seguir, y de esa forma me parece que los Estados Unidos y las sanciones que se están aplicando no deben como estancarse, me parece que deben continuar, porque de lo contrario ellos pueden lograr estabilizar la situación que tienen. En la televisión ya están hablando mucho más claro de lo que estuvieron hablando hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás ellos estaban un poco más cautelosos, ahora mismo ya han dado noticias de que la situación es difícil, de que son medidas extraordinarias las que están aplicando. Bruno Rodríguez Parrillas lo ha dicho y lo ha reiterado, que se están enfrentando a medidas que ellos lo dicen que tienen un cambio cualitativo en cuanto a la lógica y la forma que se están aplicando. O sea que ya se están escondiendo poco en decir que realmente la situación es difícil. Pero no obstante, yo les decía, han hecho mucho énfasis en que sí tienen el apoyo de Rusia y China, y sobre todo ahora con esta recién visita están vendiendo esta idea. No sé si por ahí
se quedan algunos puntos. Bueno, escuchamos la noticia, Sí, yo creo que sí. la noticia sobre lo de los buques de petróleo. O sea, parece por lo que publicaron que el régimen le pidió al gobierno o a Putin y su gente, porque ya a estas alturas eso no es un gobierno, ¿no? Al grupo de Moscú o al régimen de Moscú, que los ayudara, que los escoltara para poder transportar el petróleo, pero todo parece indicar que ellos no quieren asumir o tomar una medida de este tipo. Dijeron que sí lo iban a ayudar, quizás supongo que con algunos tanqueros o algo similar para lograr que llegue el petróleo acá a Cuba, ¿no? Eso es lo que parece que hay por ahí. Entonces, por esa parte lo voy dejando por acá. Les decía que es importante, hoy casualmente me estaba leyendo un artículo de Infobae muy interesante sobre el tema de la hipoteca que están haciendo el castrochavismo en Venezuela, o el chavismo está haciendo en Venezuela, con los rusos, con los chinos, con Irán, y el papel que juega Cuba. A mí me parece que es evidente que estas potencias están muy enfocadas en lograr afincarse, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los recursos naturales que tiene Venezuela, que son abundantes, y ellos están, al ver de alguna forma la tibieza con la que se está moviendo el escenario político, que realmente quizás se esperaba que el gobierno interino pudiera tomar acciones más fuertes y que la dinámica se agilizara. Bueno, mi opinión es que al ver ellos que de alguna forma va un poco lento, han ido tomando acciones para posicionarse. Esa es mi visión. Es interesante el artículo explicaba todo el tema de las empresas que están, Rosneft, metida en todo el tema de extracción y el tema petrolero, también todo lo que hay en el arco minero del Orinoco, ¿no? Con oro, diamantes, o sea, realmente dan una buena explicación de todo lo que está ocurriendo y todos los grupos que se están asentando, y es muy peligroso. Yo diría que es muy peligroso para los venezolanos y para nosotros que siga esta dinámica. No sé, esperemos a ver en las próximas semanas cómo van procediendo, cómo van avanzando las sanciones, y por eso les decía, me parece que la comunidad internacional, la región, no debe dormirse en dejar que siga corriendo el tiempo y que todos estos actores externos sigan posicionándose en la región y sobre todo en Venezuela. Entonces, por ahí dejo este punto. Quería ahora referirme a lo que les había mencionado anteriormente, al tema de represivo, de la prensa, de las noticias que hoy estuvieron circulando, y me parece fundamental, veía una nota que salía en Martí, salió publicada en varios medios, donde el senador Rubio decía de la importancia y el foco que hay que poner en la prensa independiente. Y yo honestamente me alegro que eso ocurra, aunque les confieso, me parece que está llegando, no tarde, pero un poco retardado. Me parece que esta reacción está llegando un poco retardada. El régimen ha avanzado tremendamente en golpear, ya no solamente, yo lo ponía un post en Facebook y en Twitter también. Me parece que el punto no es solamente la prensa independiente. La prensa independiente en este momento juega un papel fundamental y el régimen se ha ido sobre ella. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo con Roberto de Jesús Quiñones, con otros muchísimos periodistas. Había una relación de todos los arrestos que han ocurrido. En el caso nuestro, a Claudio lo han arrestado este año varias veces, ya sin mencionar todas las veces que le han retirado sus cámaras fotográficas o de video, teléfonos. O sea, eso ha ocurrido ya con bastante frecuencia. Pero no solamente creo que el problema son los periodistas independientes, creo que el problema es toda la oposición y la sociedad civil, artistas independientes, todo lo que es disenso. En ese sentido, me parece, como les decía, la reacción es retardada, pero bueno, bienvenido que en este momento se esté ya moviendo un tanto el foco acá al interior de la isla, aunque me parece que tiene que, como se dice en buen cubano, cargarse las baterías para que la reacción sea aún mayor. Y sobre todo, como de alguna forma la idea que venía dando en el live anterior, estuvo mencionando Claudio, que muchas de las sanciones no vendrían nada mal que estén marcadas como resultado de qué se están dando. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si hay
regulados y las personas no se les dejan salir del país, bueno, que eso implique también de regreso la cancelación de visas, no permitirle entrar a personeros del régimen a los Estados Unidos o a cualquier otro país que se quiera solidarizar con nuestra causa. O sea, me parece que es importante que el régimen y sobre todo quienes están acá adentro, los personeros del régimen, los funcionarios, entre comillas, todos estos individuos, sepan que hay consecuencias por los actos que está tomando el régimen y que ellos reciben parte de esas consecuencias. O sea, yo creo que todo esto debe empezar a tener más nombres y apellidos. He visto algunas intervenciones de Díaz-Canel en la televisión, claramente preocupado por todo este tipo de sanciones. Le reitero que en ningún momento acá se habló de las sanciones a Raúl Castro y a su familia. Eso se evitó por todos los medios comentar esa noticia y a mí me parece muy significativo en un escenario donde ellos están tratando de, por lo menos tergiversado, pero decir las cosas que están ocurriendo porque saben que después están en las redes sociales y en los medios alternativos y entonces han evitado omitir o mentir, pero en el caso de la noticia sobre Raúl Castro, la omitieron olímpicamente. O sea, eso muestra de que para ellos moralmente es una noticia fuerte e incómoda y sobre todo no han dicho nada, para nada dijeron el tema de la familia. Entonces, por ahí pienso que es importante que todos los focos se pongan en la situación del periodismo independiente, de la oposición hacia adentro. Y hay otro tema relacionado con esto que quería mencionar. Hoy salió publicada una carta de un grupo amplio de medios, portales digitales, medios acá al interior de la isla. En el caso de nosotros, Estado de SAT, no estuvimos ahí como firmantes en el documento. Y les quería comentar algo. A mí me parece muy importante la denuncia, me parece que es fundamental que se denuncie todo el comportamiento que está teniendo el régimen y cómo está violando las reglas básicas internacionales. Pero hay algo, sin embargo, que me preocupa cuando estaba leyendo la carta y son los términos que se están usando. En una carta donde se está denunciando todos los atropellos y todas las violaciones y sobre todo desde el periodismo, un periodismo independiente, un periodismo que lleva ya años enfrentando al régimen, me parece que es importante usar los términos exactos. Me parece que es importante no usar el término gobierno, porque no es un gobierno lo que... Perdón, se fue la conexión, por acá estoy de nuevo, esperemos que fluya. Les decía que es importante usar los términos correctos, los términos que definen exactamente la situación que tenemos acá al interior. Es importante no llamar gobierno a un grupo de delincuentes, un grupo de personas que han mantenido el poder por la fuerza y violentando y barriendo con toda la nación. Me parece que es importante no llamar constitución a un documento que no es una constitución. Eso no cumple con los elementos básicos de cualquier constitución. Me parece que hay que llamar, por ejemplo, dentro del texto estábamos leyendo y no venía los términos de golpiza, de encarcelamientos, de prisión. Me parece que es importante, sobre todo los comunicadores, que le pongan los nombres y apellidos que llevan o las clasificaciones que llevan cada uno de los elementos en este escenario. Porque de lo contrario, ¿qué podemos esperar de la prensa extranjera? Ya sabemos que la prensa extranjera, que está aquí asentada en el país, está completamente doblegada, el régimen la manipula, y todo el tiempo se maneja con este lenguaje. El gobierno cubano, el presidente, el ministro, el artículo tal de la Constitución de la República de Cuba, o sea, todos esos términos que al final lo que buscan... Perdón, la conexión debe ser quizás por la lluvia o algo así, que la conexión está un poco lenta. Y bueno, esperemos a ver qué tal. Recuerden, cualquier pregunta, comentario, se los agradecemos para tener más interacción. Les decía que es importante que desde la prensa independiente, desde la oposición, pero en este caso desde la prensa, se manejen los términos correctos para de alguna forma también poner presión y que no se permita todo este enmascaramiento de un sistema como es el del régimen cubano, que se trate como si fuera un gobierno normal. Incluso yo leía algunos de los puntos que manejaban
de los términos que mencionaban, de la imparcialidad. A mí me parece que hay que tener en esta situación algo de cuidado cuando uno dice imparcialidad, porque realmente aquí no hay una situación imparcial en este país. Aquí hay una situación totalmente parcializada en la violación de los derechos humanos, en los atropellos, en los abusos. Entonces, reportar la realidad como es ya implica una posición. Entonces, creo que todo esto se presta. Yo creo que es importante quizás abrir un debate. Ojalá, vamos a ver si acá en Estado de SAT algunos periodistas independientes aceptan sentarse en una mesa de debate y discutir sobre estos temas. Pero me parece que es importante hablar de la situación que estamos enfrentando internamente, todos los abusos que se están cometiendo, que sí en parte el documento estaba explicado, esa parte sin duda estaba, pero me parece que hay que tener mucho cuidado en cómo nos manejamos con los términos para no darle beneficios al régimen. Me parece que aquí lo importante es que si algún beneficio hay que dar, hay que dárselo a las víctimas, hay que dársela nos las tenemos que dar nosotros los cubanos, pero no al régimen. Y eso honestamente me llamó la atención del documento. Creo que para el momento que se está viviendo el documento podía haber sido más directo, más frontal, sobre todo con todos los abusos y esto mismo que estamos viendo del escarmiento que le están dando a Roberto Jesús Quiñones y otras acciones que ellos han cometido en los últimos tiempos, pero en especial creo que el mensaje y el ensañamiento con Roberto Jesús Quiñones es para decir que le van a pasar por arriba a quien quiera. Creo que es importante que todos los colegas que están en la prensa, los portales en internet, tomen una lectura clara de lo que está pasando y que se mueva lo más posible la información de todos estos abusos, porque esto no va a parar. O sea, el régimen lo ha dicho bien claro, las señales que está lanzando Díaz-Canel y cualquiera de los agentes estos que se paran en la televisión, es que están atrincherados y van a ir con más fuerza. Entonces, no sé, Claudio, si quieres, súmate y ya vamos comentando lo que... y respondiendo a la... Buenas noches a todos los que están con nosotros hoy. Y bueno, rápido, primero Antonio, bueno, las personas que han mandado saludos están Ariel Stark, José L. Ramos, Junior Pollor, Marinieves Álvarez, Manuel Paneque Lines, Marciano Moreira, Acela Tarancón, El Urbano, Elena Millares, Noris Morales, que es la madre de Egberto Escobedo, que nos está mirando. Saludos a Rolando González, Manny Catalano, María Cabanzón, Mercedes Perdigón, Denia Fernández Rey, Bartolomá, Francis Acea. Y entonces, bueno, hay pocas preguntas hoy. Quisiera decirle que, bueno, la más reciente dice, la hace Karel Alejandro Ortiz. Dice, sí. ¿Se sabe quiénes van como candidatos a la farsa del 10 de octubre? Bueno, eso en un momento les comento sobre eso, pero quisiera quizás, Claudio, tú que estuviste también en Facebook, también interactuando con el tema del periodismo, algunos comentarios que pusiste, yo quisiera que lo mencionaras y después nos vamos, y después nos vamos ya a lo del día 10, o sea, eso sí lo voy a mencionar, pero primero quisiera que Claudio un poco... yo nada más quería opinar que a mí hay una parte fea, ya yo no estoy usando ni siquiera la palabra ingenuo, sino un poco utópico a veces. Cuando usted habla en estos términos, exigimos que las autoridades prohíban la discriminación a periodistas y medios de comunicación por motivos de su ejercicio periodístico. Es como yo te decía, Antonio, es como pedirle a Raúl Castro que se suicide delante de todos, lentamente pidiendo perdón o llorando desconsoladamente, ¿no? Es decir, sencillamente los dictadores ya cruzaron la línea roja con todos los crímenes y exigirle a estas alturas, tú dices, no va a ocurrir, es como no los vas a convencer. Entonces yo realmente coincido contigo en que claro que creo que muchísimos, no todos, los periodistas independientes tienen un averaje tremendo contra la dictadura, en informar, en analizar y demás, pero estos términos, al menos desde el estado de SAT, nos parecen que podrían haber sido un poco más fuertes. No, pero claro, incluso en tu caso, cuando ellos te han robado tus instrumentos de trabajo, tus cámaras que te han costado tu trabajo, tu dinero, o sea, lo han hecho de la forma más descarada y para nada dan ninguna justificación ni nada. O sea, es sencillamente después de un arresto violento donde te meten en un carro de la policía con toda la violencia, te meten en una estación
de policías en una celda pestilente y todo, o sea, todo el trato es humillante. No, no, y además, mira, Antonio, por ejemplo, como mismo le ha ocurrido a Roberto Jesús Quiñones, primero una golpiza por intentar ir a un juicio, ese es todo su crimen, y ahora todo esto, ¿no? Entonces tú dices, No, bueno, un juicio yo siempre aparte- decía, ahora me quitan una cámara, yo doy aquí la guerra, que no, y el forcejeo, eso es atentado a los, es decir, y después es una causa mayor, ¿no? Entonces, Y un realmente, juicio, claro, y un juicio en el caso de Roberto Jesús, recuerden que es por el matrimonio que simplemente quería ejercer un derecho, que era educar a sus hijos. Bueno, él va a tratar de cubrir ese juicio, termina Así es, golpeado, así. termina atropellado y después él es el que comete el atentado, ¿no? por supuesto. O sea, ese modus operandi lo hemos visto en muchísimas ocasiones, que ellos dan la paliza y después la víctima aparece como el victimario y es condenado, ¿no? No. En ese caso. Por eso, Antonio, ya te digo que igual con las palabras del senador Marco Rubio, yo decía, bueno, es que tanto los opositores, la sociedad civil, el pueblo en general, los periodistas independientes, todos estamos en el mismo nivel de indefensión. ¿No? Nombrar a uno por encima de otro, no, creo que todo el mundo debe estar en el mismo nivel y recibir un apoyo completo, tremendo, No, cooperativo. yo pienso que Claudio, es evidente que se va notando cada vez más la agresividad del régimen, la impunidad, y debido a eso existen estas respuestas, pero honestamente se han demorado demasiado. Y no solamente que se han demorado demasiado, sino que ahora mismo tienen que tomar más celeridad, porque el régimen va a seguir sobre todos nosotros y va a tratar de acallarnos. Y eso resulta más que evidente, ¿no? Entonces me parece que es importante que ya que se han percatado de lo que está ocurriendo, bueno, haya más énfasis y un trabajo más fuerte, porque la situación es cada día peor. O sea, el apoyo tiene y el foco al interior de la isla tiene que cada día ser mayor por la situación que estamos enfrentando. Bueno, entonces, lo que había dicho Karel Alejandro, ¿se sabe quiénes van como candidatos para la farsa del 10 de octubre? Mira, Karel, como todos sabemos... Espera, Antonio, yo no sé si mucha gente está enterada de lo que va a pasar. Sí, de cómo va a Sí, reestructurar. de Sería bueno hecho que he tú visto hicieras varios comentando que ese día va a salir el presidente, primer ministro, y no es así, no es así. Ellos lo que han hecho, ellos se han inventado un nuevo puesto que antes no existía, o sea, recientemente no existía, que era el de presidente de la República de Cuba y vicepresidente. Ese es un nuevo cargo que ellos han puesto. Ahí es para donde debe ir Díaz-Canel y posiblemente Salvador Valdés Mesa. De hecho, el propio Díaz-Canel dijo que a finales de mes estaría en Rusia. Ya. Como les decía, el propio Díaz-Canel reconoció que al final de mes estaría en Rusia viendo a Putin, o sea que es evidente que él va a estar ahí. Salvador Valdés Mesa es muy probable que esté, también es el clásico funcionarón con el corte comunistón y sindicalista, o sea, supongo que va a estar ahí también. La novedad va a ser que el Consejo de Estado, que antes estaba fusionado con lo que ellos llaman el Consejo de Ministros, ahora está separado, y de ahí de ese Consejo de Estado sale quien dirige la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros también. O sea, esa es según esto, la novedad. ¿Qué ocurre? Ese individuo que está en ese puesto realmente al final es como el supervisor de Díaz-Canel, o sea, es el que lo va a estar observando. Por eso en uno de los programas, en el último programa que hicimos, decíamos que si Díaz-Canel se podía iluminar o no. Realmente no se puede iluminar, porque desde el Consejo de Estado, y en especial el presidente de los Consejos de Estado y el presidente de los Consejos de Estado va a tener potestad como rector de la Asamblea Nacional del Poder Popular, va a tener potestad sobre Díaz-Canel. O sea, Díaz-Canel en este caso, y eso es algo completamente calculado por parte de Raúl Castro y su gente, para que en ningún momento a este individuo se le ocurra que va a hacer un Gorbachev o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese día, lo que ya de un listado que sacó lo que le llaman la Comisión Nacional Electoral, que son individuos también del partido y las organizaciones de masa, ya ellos tienen un listado de las personas que supuestamente son los candidatos. Nadie sabe quiénes son los candidatos, o sea, realmente una burla ridícula, porque hay una supuesta elección y nadie sabe del pueblo quiénes son los que están compitiendo o optando por el puesto. Pero en ese sentido, bueno, ellos nombran a estos individuos. ¿Qué pasa? Después Díaz-Canel
va a solicitar o promover un grupo de ministros y su consejo de ministros, y de ahí el primer ministro, y entonces eso pasa a la asamblea, y según ellos dijeron, parece que en diciembre aprobarían quién sería ese primer ministro. Ya en el live anterior yo les decía que a mí me llamó la atención que regresara el que estaba embajador de acá del régimen allá en Venezuela, un tipo que lleva 10 años por allá, ya ha visto bastante, sobre todo toda la situación esta difícil que ha tenido el chavismo. Hay otro individuo también que se está mostrando mucho, que se llama Víctor Gaute, que es del partido también, y está todo el tiempo en la ONIAC, sobre todo en la ONIAC se ve mucho con los supuestos, según esto, intelectuales y el hombre supervisando. Y este individuo fue el jefe de las misiones en Venezuela, o sea, alguien también ya bastante entrenado. Mi opinión es que de ahí, quizás del abogado Homero Acosta, que estuvo saliendo en algunos eventos, que el propio Raúl Castro hasta una vez medio lo ofendió públicamente, alguno de ellos puede ser los que estén en algunos de estos personajes como presidente de los consejos de Estado. Y después han traído a un hombre que era del Partido Comunista, el jefe del Partido Comunista en Camagüey, de apellido Tapia, que ahora lo están mostrando un poco más. Otro individuo de apellido Ojeda, que fue ministro de Salud Pública, que ha tenido que ver con todas estas misiones de salud pública también. Evidentemente alguien de plena confianza, porque es el terreno que tiene que ver con el tráfico de los médicos y todo. O sea, alguien que está empapado y que conoce bien lo que está pasando. O sea, hay varios de estos personajes. También hay dos mujeres, una de apellido Chapman, otra de apellido López Acea también, del partido. Mercedes López Acea. O sea, para nada, no va a ser un secreto, pero sí va a ser interesante ver cuáles son las características de los personajes que ellos están escogiendo. Eso va a dar ciertas nociones, aunque por supuesto, como les digo, todo el mundo sabe que la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular está siempre por debajo del partido. El partido tiene lo que ellos llaman el comité central del partido y el buró político, que es como el consejo ese donde está realmente el poder. La claque. Y lo claro aquí es que quienes están en el buró político generalmente son todos estos puestos directivos, Díaz-Canel y el otro, y también del Consejo de Estado, que es como el consejo de la Asamblea Nacional que sesiona permanentemente, porque a diferencia de cualquier país normal donde uno tiene un parlamento que está sesionando casi todo el año, acá el parlamento está en su casa casi todo el año y hay un grupito que es un consejo que es el que según esto toma las decisiones. O sea, ese es más o menos lo que va a pasar. Sí es interesante de todas formas todo el discurso y la proyección que ellos den. No, tampoco creo que va a traer grandes sorpresas ni ninguna, pero es en un momento muy particular. Si nos fijamos, ellos tenían preparado el Capitolio para recién terminarlo ahora. O sea, ellos iban a hacer todo un despliegue del nuevo gobierno, de quienes iban a heredar, según esto, por lo menos virtualmente, el poder acá en Cuba. Y todo esto ha ido cayendo. Y por ende, creo que estas visitas de Medvedev, los contactos con China, la condecoración que le acaban de hacer a Raúl Castro, es para tratar un poco de calzar todo el déficit que ellos tienen ahora de legitimidad en la arena internacional. O sea, yo creo que todo esto, Claudio, tiene ese tono y es lo que vamos a ver. Por supuesto, la represión y el control va a estar a la orden del día y lo estamos viendo. Ahorita mismo Claudio me comentaba que por las noches la policía está en la calle, parando carros para montar a la gente. O sea, el control en estos últimos días, las calles casi prácticamente hay un toque de queda. O sea, las calles están completamente vacías. Esto tiene que ver con el déficit de combustible, pero también con un país paralizado. O sea, y la presencia policial siempre influye, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, bueno, Ariel Stark dice: Antonio, ustedes han sentido que el DTI los ha acosado acercándose el día 10, pero Henry Muñiz dice: buenas noches desde Venezuela. Se siente un gran desánimo, pero no solamente por la situación nacional, sino por la situación en Latinoamérica. Da la sensación de una nueva guerra fría. Ariel, nosotros, para darle un poco la noción de cómo se vive acá, nosotros tenemos aquí frente a la casa dos videocámaras que controlan las entradas acá a la casa. Son por los accesos principales acá. Tenemos dos videocámaras. En ocasiones que hemos estado fuera del país nos rompieron algunos equipos
de computadoras y discos duros, estuvieron dentro de la casa, robaron incluso algunos documentos que teníamos guardados y sabemos perfectamente bien que hay escuchas en la casa, o sea, eso no es secreto para nada. Y por otra parte le decía las cámaras que están monitoreando cualquier movimiento nuestro. O sea, que ellos no necesitan, lo hacen de todas formas. Hay veces, es clásico que el carro de la policía, la patrulla esté merodeando por los alrededores, por calles aledañas, pero ellos tienen estas videocámaras con las que nos monitorean. O sea, eso es permanente, ese monitoreo es permanente. Aparte de, como ustedes saben, también los teléfonos sirven para rastrearte, y ahora mismo, de hecho, hace unos días ya reconocieron que hay un nuevo sistema como de GPS, que es ruso, que se llama GLONASS, que está ahora ya vigente acá en Cuba, lo han activado. De hecho, creo que había un artículo por ahí por Martín Noticias, interesante, de Álvaro Alba, hablando sobre todo este tema. Y realmente, Ariel, ellos con nosotros siempre tienen un pleno monitoreo, y por supuesto con lo que pasó el día 23 de febrero, eso no es un secreto, que nosotros como 3 o 4 días anteriormente nos perdimos para poder hacer esa protesta que se hizo el día 23. Bueno, ahora en estos días por supuesto que ellos nos van a tener bajo microscopio y bajo lupa para que no vuelva a ocurrir una casualidad de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, a Henry Muñiz, que él hablaba sobre que tiene la sensación de la Guerra Fría, ¿no? De la situación en yo Latinoamérica. pienso, Henry, que efectivamente quizás y no Raúl hay... Castro siempre de alguna manera trata de avivar ese conflicto, de volver a llegar allí, porque de alguna manera él está pidiendo como un protectorado soviético y un poco chino, ¿no? Bueno, realmente, Claudio, el pedido de que buques de guerra rusos escoltaran a los tanqueros es al viejo estilo de la Guerra Fría, ¿no? Y si bien no hay ahora mismo un pulseo en el tema nuclear, pero sí hay un pulseo en todo el tema geopolítico. Y bueno, recordemos que los rusos tienen todo este programa ya también de misiles que se acaba de cancelar el convenio o el acuerdo aquel que se firmó cuando Reagan. O sea, el escenario es bastante particular, bastante tenso, y me parece que ese conflicto o ese pulseo entre las democracias occidentales y los autoritarismos o los totalitarismos que en los últimos tiempos han venido proliferando, claramente sí tienen en concepto y en la base lo que fue la Guerra Fría. O sea, me parece que si bien no es exactamente el mismo escenario, pero en muchos puntos sí se parece. Sí, pero yo entiendo lo que dice él, porque es decir, la gente que está atrapada en Venezuela, en Cuba, que dicen, bueno, si hay como una nueva cortina de hierro, porque de alguna manera hay una protección a los dictadores, todas las poblaciones que estén atrapadas ahí adentro pierden las esperanzas. No, sin duda, y me parece que el epicentro ahora mismo de todo el conflicto está siendo Venezuela. O sea, aunque el régimen cubano y Cuba, sabemos en la situación que estamos, pero la situación ahora, como la primera línea de ese forcejeo está siendo Venezuela sin dudas, y de ahí todo el apoyo que está brindándole en este momento Rusia y el régimen cubano, como se dice, de cabeza metido en todo ese escenario para tratar de que no se le descontrole. Yo les decía honestamente, en algún momento mi impresión fue que, sobre todo en febrero, que el gobierno interino podía tomar acciones un poco más dinámicas, un poco más atrevidas. No ha pasado, y la situación política realmente en Venezuela es muy delicada, y el país sigue cayendo en una crisis más profunda con un éxodo masivo. Yo no sé, al final Colombia está en una situación difícil, Brasil, sobre todo Colombia. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero claramente no augura un final. No, pero además, Antonio, si se logra estabilizar la crisis con ayuda de los rusos y los chinos, todos esos 5 millones de personas que han salido de Venezuela, si logran estabilizar su situación en países democráticos de la región, empiezan a mandar remesas después dentro. Eso está diseñado por Raúl Castro, ¿no? Se empieza ahí. Sí, pero te digo, de todas formas está claro, para mí está claro que ni Colombia está con los brazos cruzados. Evidentemente hay cosas que no se ven, y los Estados Unidos con todas las sanciones sigue avanzando, ¿no? Pero mi punto es que esas sanciones no pueden quedarse detenidas porque ellos logran estabilizar. Ese es mi punto.
Ricardo Amador López dice, pero aún los dictadores tienen muchos seguidores e intelectuales en el capitalismo. Yo los he enfrentado por años, pero no entienden nada, solo repiten los datos amañados del sistema y sus supuestos logros, medicina, educación, etc. Para mí, sin duda, y hoy lo comentábamos, incluso en el ala demócrata en Estados Unidos. No, ahí iba, Claudio. Es claro que uno de los puntos difíciles que está teniendo ahora Estados Unidos es que está dentro de todo un escenario de conflicto a nivel internacional, con enemigos muy agresivos, muy bien enfocados en lo que quieren, y sin embargo en la situación interna se está dando todo este intento de impeachment y todas estas presiones que hay al interior de los Estados Unidos. Yo no tengo duda que todo eso tiene que ver con el tremendo temor que tienen todos estos grupos de un segundo mandato de Donald Trump. Para nadie es un secreto que siempre en los segundos mandatos se toman acciones mucho más fuertes que lo que se hace en un primer mandato. Y claramente todos estos grupos de intereses, algunos conectados, irán saliendo ahora en estos tiempos, algunos conectados a nivel internacional, bueno, tienen temor de este segundo mandato y están con esta agresividad. Para mí es lamentable que Estados Unidos se desgaste al interior cuando hay enemigos con tantas habilidades y poderosos también tratando de destruir ese país. A mí me parece realmente, y dentro de eso por supuesto a nosotros nos toca. Si Estados Unidos tiene que enfocarse en todo, o la administración actual tiene que enfocarse en este tipo de situaciones, bueno, pues no pueden ocuparse del escenario exterior, y eso les quiero decir... Sí, no pueden ocuparse en la misma medida. En la misma medida, perdón, en la misma medida. Y quiero decirles que eso acá lo dicen en la televisión. O sea, hay quizás algunos cortos que nosotros grabamos que vamos a empezar a ponerles, aunque el tiempo a veces no da para todo, pero para que ustedes vean el enfoque que está dando el régimen aquí al interior y los llamados periodistas que ellos tienen y analistas para ir creando un estado de opinión al interior del país. Ariel Estar dice, Antonio, ¿crees que la razón de que no haya habido estallido social hasta ahora en medio de la coyuntura es porque el régimen ha evitado los apagones masivos como los que hubo en los 90? Yo creo que ellos tienen mucho cuidado con el tema de los apagones, Ariel. Sin duda ninguna, ellos saben que irrita demasiado, y sobre todo en el verano ellos lo evitaron por todos los medios. Y fíjense que han preferido mandar a las personas a su casa, cerrar centros de trabajo, disminuir el transporte, pero el tema de los apagones lo han logrado controlar. O sea, hasta este momento, si bien aquí han quitado la luz en algunas zonas por momentos, pero esos grandes apagones no han aparecido hasta ahora. DC Rolly dice, la Guerra Fría comenzó hace al menos 4 años. ¿Qué creen que hace Corea? ¿Y qué creen que hizo Rusia mandando 2 bombarderos nucleares a Venezuela? Bueno, yo no sé si empezó la Guerra Fría o no, pero evidentemente ahora todo el mundo está más enfocado, me parece, en posicionarse en temas de recursos naturales, que es lo que estamos viendo por parte de los rusos y los chinos en la región, y tratar quizás no elevar mucho la temperatura. De ahí la negativa de Dmitry Medvedev, bueno, él como vocero, de acompañar con buques militares a los tanqueros. Me parece que ellos entienden que ese sería un escalón más y han tratado de evitar este paso, ¿no? Oye, Antonio, fíjate, una cosa que yo quería recordar. Medvedev, una de las cosas que dijo era que los venezolanos deberían resolver las cosas entre venezolanos. Sin embargo, Cuba, Venezuela, curioso, Cuba, Rusia, sí, están metidos allí. Sí, hay un discurso de Medvedev en el aula magna de la Universidad de La Habana, interesante algunos de los puntos que mencionó, y sí fue muy claro de la necesidad que ellos tienen de construir alianzas para, según ellos, enfrentar a países que no aceptan el orden multipolar, o sea, evidentemente refiriéndose a Estados Unidos. Y dentro de eso dijeron que tenían que crear alianzas para burlar las sanciones económicas que le están aplicando. Y en el caso de Venezuela, sí se refirió abiertamente a que la solución tenía que ser una solución pacífica mediante el diálogo y sujeta a la Constitución. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Evidentemente, un proceso electoral, ya los conocemos, lo que hemos visto en Venezuela, y ellos a lo que están apostando es que no ocurra un cambio de sistema, lo dice abiertamente Medvedev, y en ese sentido tratar de que el chavismo siga imperando. Ellos saben y han trabajado en base a eso, el régimen cubano ha trabajado en base a eso, de ir creando una oposición a la medida del chavismo que acepte cohabitar con el chavismo en el futuro y que ellos no pierdan, como dice el refrán, huiro, calabaza y miel. O sea, los rusos me refiero y al chavismo y al régimen castrista.
O sea, yo creo que esta es la idea que tienen, de ahí esas dichosas conversaciones que han tenido. Y señores, siempre lo repito, miremos a Venezuela para entender un poco lo que puede venir pasando en Cuba. Y ahí quizás lo menciono, a algunas personas posiblemente no le agrade, pero en el grupo este que yo estaba viendo de medios digitales, vi algunos de los que se nombran como periodismo alternativo. No es el periodismo independiente, no es el periodismo de denuncia, sino un llamado periodismo alternativo que no va a un cuestionamiento directo del régimen como tiranía o como dictadura, que no va directamente a la denuncia de las violaciones atroces que tenemos acá en Cuba, sino que busca mencionar problemas sociales que hay, situaciones en el barrio, o sea, cosas de este tipo. Y honestamente, cuando uno está mirando lo que está pasando en Venezuela, lo que están diciendo los maestros del show, como en este caso los mismos rusos, hay que leer entre líneas cuál es el discurso que ellos están teniendo. Claro. Sin embargo, en esos medios alternativos hay muchas caricaturas y cuestiones muy anti-Trump. Sí, por cierto, ¿no? Eso me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que algunos de estos medios alternativos que se llaman, uno entra y sí tienen, usted no se encuentra una caricatura burlándose de Raúl Castro, ni de Machado Ventura, ni de Machado Ventura, o sea, individuos que claramente son unos bufones, pero sí se encuentra caricaturas burlándose de Trump. Entonces, es llamativo esto, ¿no? Me parece que ojo, hay que seguir, no hay que ponerse excesivamente paranoicos, pero tampoco podemos caer en el papel de tontos y hay que un poco seguir lo que está ocurriendo al interior y las jugadas que el régimen maneja, porque el régimen es muy astuto y yo nunca olvido la frase de este individuo, para mí muy torcido, Gabriel García Márquez, que por cierto a alguien le dan en estos días un premio de Gabriel García Márquez. Una alegría tremenda. Sí, una alegría tremenda que incluso lo vi en Martín, me sorprendió la verdad. Pero en García Márquez decía que la genialidad, imagínense ustedes qué individuo más torcido, que la genialidad de Fidel Castro es que él lograba hacer el gobierno y la oposición, o sea, queriendo decir que él lograba manipular y crear sus propios grupos. Entonces, miremos a Venezuela lo que está pasando y que eso nos sirva para ver también por dónde se va a mover el régimen acá, en los momentos que lo necesite, porque honestamente todavía ellos se están moviendo aquí a golpe de pura represión. No, y Antonio, que también una parte de la política es saber quién es quién, no todo el que estén en un solo saco es igual unos a otros, ¿no? Sí. Hablando del tema de la unidad. Armando Araya García tiene un muy buen indicar que Rusia trata de utilizar lo que ocurre en Venezuela y Cuba como elementos para obtener ventajas en convenios con Estados Unidos, negociando el retiro de apoyo y no propiamente el mantenimiento de esas dictaduras. Sí, es posible, Armando, pero yo me enfoco también, y es parte de lo que estaba mencionando, de la avidez que tiene tanto China como Rusia de buscar recursos naturales y posicionamiento acá en esta zona. Bueno, ya Rusia... Vamos, ya estamos acá. No, yo te decía, Antonio, antes que tú siguieras para comentarle a Armando Araya, era que, bueno, ya a Rusia se le habían dado, creo que 2 yacimientos de gas y parte de petróleo. Sí. Ahora se le da diamante y oro. Claro que ellos van a tratar de mantenerse ahí. Sí, yo pienso... Pero espérate, hay una deuda de Venezuela con Rusia que yo recuerdo cuando leí 20.000 millones de dólares. Ellos antes dice de Rusia tienen que tratar de extraer y raspar todo lo que puedan. Y con China andan por ahí también, con esos valores. Y recordemos todo el trabajo que viene haciendo... la penetración que viene haciendo China en el continente africano. O sea, ellos están detrás de todos esos recursos porque saben que al final eso le permite no solamente manejar esos recursos, sino que política y geopolíticamente los ubica, ¿no? Entonces me parece que definitivamente sí están optando, Armando, independientemente que traten después en otros temas de negociar, es posible que lo estén haciendo, pero yo sí creo que tienen un interés real en la zona y hasta ahora lo están mostrando, ¿no? O sea, esto mismo de venir a Cuba y darle, por ejemplo, este crédito o este préstamo de 200 millones de dólares de inversión en ferrocarriles y todo, cuando ellos saben que eso absolutamente es perder el dinero, como siempre ha ocurrido, da muestra de la importancia que ellos le dan al régimen cubano como elemento estabilizador en Venezuela. Ese es mi criterio. Yo no creo que ellos estén apostando acá porque crean que van a hacer negocios con el castrismo y que aquí algo va a florecer. Ya ellos son viejos en esta corrida y saben que no funciona así.
Dani Arias dice, a Rusia le conviene mantener aliados en el área. ¿Creen ustedes que tengan ellos gran responsabilidad en el hecho de que la dictadura cubana tenga ya 60 años en el poder? No, sí, por supuesto, y ahora la misma respuesta anterior tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que ellos sí están apostando a, no quieren una confrontación, y muestra de eso una confrontación directa, y muestra de eso es la negativa del tema este del acompañamiento con buques militares, pero sí están apostando por tratar de buscar las vías de sostener a este sistema y al de Venezuela. De hecho, habría que ver cuáles son los mecanismos que van a usar para el tema del petróleo, porque según ellos sí hay un compromiso firmado de apoyar al régimen cubano para la adquisición. Les decía que van a ayudar al régimen cubano para la adquisición de petróleo, principalmente, o sea, para que no colapse, porque está claro que se está sintiendo el país las presiones de la administración norteamericana. No, de todas formas, Antonio, fíjate, como mismo Rusia ha influido en los 60 años, también ha influido desde los 90 para acá, Francia, España, Canadá, todos esos países del primer mundo tienen negocios aquí. Es decir, Canadá está con la Cherry, es decir, turismo, Sí, hay de todo. pero un poco son menos ángulos distintos, ¿no? Sí, pero ayudan Sí. y legitiman, como hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, Ariel Star dice, Antonio, se ha hablado ya del fracaso de la película sobre los 5 espías. Bueno, es raro que no lo hayan puesto aquí, Antonio, porque aquí en los cines a ellos les convendría perfectamente para sí, lavarse no, yo cerebro, creo que ¿no? posiblemente lo pongan. Yo Seguro, creo que posiblemente seguro lo dan pongan. la premisa en estos Pero días. evidentemente todo lo que se veía venir era un fiasco, ¿no? Una película sin sentido. Aparte, me pareció muy cínico, no sé ni qué calificativo usar, los artistas que dijeron que ellos no tenían nada que ver, porque una cosa es realmente hacer una película de acción y otra cosa es recrear supuestamente un hecho histórico donde hay una manipulación total. Bueno, O es sea, una inversión total de la... sí, entonces quienes están participando en ese fraude, porque al final es un fraude, sí tienen una responsabilidad. Es como de momento hacer una película donde usted ponga, supuestamente va a recrear un hecho de la realidad, y lo que hace es que pone de víctima a los verdugos. Entonces yo no creo que nadie que tenga un poco de seriedad y honestidad se prestaría para hacer esos papeles. No, pero Antonio, igual, y eso engarza con la actitud de todos estos artistas que le cantan a Castro hoy y que luego quieren ir a Miami, porque es lo mismo. Además, es muchas veces cuando el artista mismo dice que yo no sé de política, yo siempre digo, pero es decir, tú estás diciendo que tú eres un títere vacío de conocimiento, de posiciones políticas, éticas, que cualquiera te contrata por un poco de dinero y ya. Dicen, no. Yo vi un comentario de ¿cómo se llama la actriz española? Ahora se me fue. Penélope Cruz. Penélope Cruz, que ella decía que ella no tenía que sentir el personaje, que ella no tenía... No, ojo, usted no tiene que sentir el personaje, porque hay diversas películas donde se encarnan personajes que son realmente malévolos. Pero lo fueron en la vida. Exactamente, o sea, pero lo penoso acá, la burla acá, es cambiar la historia. O sea, que cuando usted va a participar de una película donde los hechos se han tergiversado, y ahí a mí me parece que hay una responsabilidad, más allá de que usted se siente identificado o no con el personaje. O sea, claramente todos sabemos que el artista no tiene que sentirse identificado con el personaje, pero tampoco puede participar de una película que es una mentira. ¿No? Hasta ahora... Yo quería de todas formas mencionar, quizás ya para ir cerrando, como les decía, el jueves esperemos que podamos vernos por acá para ya un poco revisar lo que pasó y las propuestas y el show que ellos armaron y el discurso de Díaz-Canel y toda la historia. Pero solamente yo quería comentarles algo. Cuando se repite una y otra vez que se va a usar las herramientas que el régimen tiene, o el supuesto aparato legal y jurídico, todo eso, yo quiero recordarles en lo que dice, y se los voy a leer porque me parece que es importante. Este es una versión de lo que ellos llaman la Constitución de la República de Cuba. Este desastre que ellos pusieron. Entonces hay acá en el artículo 4 hay un punto que yo quiero mencionarles. Dice: los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Entonces, cuando las personas dicen que el régimen viola su propia ley cuando te caen a patadas en la calle,
Señores, es falso. No viola su propia ley. El artículo 4 de la Constitución autoriza a cualquier individuo, porque aquí lo dice bien claro, los ciudadanos, cualquier ciudadano, tiene el derecho de usar cualquier vía cuando ellos interpretan que usted está queriendo tirar o cambiar el orden establecido. Entonces, señores, no digan más que el régimen viola su propia ley, porque aquí no hay ley. Aquí el régimen se ha inventado un mal reglamento que lo vira de cabeza y de pie y lo pone en la posición que le da la gana. Plastilina, ¿eh? Pero hay niveles y jerarquías, y en los máximos niveles y jerarquías, que es la Constitución, dicen que a usted lo pueden aplastar legalmente si ellos interpretan que usted quiere cambiar el orden establecido. Entonces, a mí me parece que Y si se equivocaran mañana porque creyeron que tú ibas a... Igual no pasa nada. No, y mira, por ejemplo, en lo que habla acá, en el artículo 55, cuando habla el tema del derecho a la libertad de prensa, o como ellos le llaman, dice: se reconoce a las personas la libertad de prensa. Oigan esto, porque aparte es todo una locura, ¿no? Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Por supuesto, la sociedad socialista, que es la sociedad que ellos tienen implantada. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soporte, o sea, esto mismo que es un medio de comunicación social, son de prioridad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. Ahora, el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Entonces, señor, no diga más que el régimen viola su propia regla, porque el régimen estableció reglas suficientemente delirantes para que usted siempre pueda estar incumpliendo lo que a ellos les plazca. Entonces, me parece que en ese sentido, seguir insistiendo una y otra vez en un lenguaje, en unos supuestos mecanismos, en una forma, es sencillamente seguirle regalando tiempo y regalándole una legitimidad y dándole un beneficio de la duda que realmente no tiene sentido. Entonces, ese es mi punto. Quizás algunas personas, como siempre, dicen: no, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, a mí me parece que es mucho mejor estar todo el tiempo mostrando el desastre que hay, las violaciones que hay en blanco y negro, que estar intentando crear también una falsa expectativa de que por aquí puede haber un camino u otro que al final sabemos que no es así. Así que yo creo que bueno... Karel Alejandro Ortiz finalmente dice: efectivamente no hay ley. No hay ley. Aquí sencillamente no hay ley. Fácilmente demostrable. Y lo otro es que lo hemos vivido. O sea, en el momento que ellos les necesitan caerle a patada a cualquier persona, le caen a patada y no pasa nada. Así que, bueno, yo creo que por lo pronto lo dejamos aquí. El jueves espero que nos podamos ver para... Después del show. Después del circo del nuevo gobierno. Un gobierno que apenas hay unos días y no se sabe ni quiénes son los candidatos, ni quiénes van a elegir. Es realmente delirante. Pero bueno, bien vale la pena un poco interactuar, intercambiar, para ver por dónde, como se dice, por dónde van los tiros, ¿no? Entonces... No, y que nos esperen también la gente en Cambio de Bola. En Cambio de Bola, por supuesto. Ahí, Cambio de Bola es otro tono. Cambio de Bola tenemos... es un poco disfrutar de las maravillas que ellos logran, ¿no? Así que, bueno, gracias, buenas noches y nos estamos viendo. Y recuerden siempre, cualquier comentario, cualquier pregunta, nos los pueden dejar en el chat y nosotros lo revisamos. La donación. Y los invito, vayan por la página web de Estado de SAT, estadodesat.com, para que vean también todos los cambios que estamos haciendo en la página. Y hay una tecla de donación si tienen la posibilidad de brindar alguna ayuda. Pero pasen, porque estamos rearmando la página, enfocado en todo lo que son, los audiovisuales, por supuesto, están presentes, que es parte de nuestro trabajo, pero también poniendo información, una biblioteca que estamos creando de artículos sobre procesos de transición, que parece que es interesante que vayamos hablando de esos temas y vean la propuesta que tiene Estado de SAT para un proceso después que termine la pesadilla esta que estamos viviendo. Así que, Claudio, no sé si algo más tú... Bueno, buenas noches y nos estamos viendo. Gracias por seguirnos y por acá estamos. Buenas noches.